Dios les bendiga a todos, en el nombre de Jesús. Lo normal, hablando físicamente, es cuando tú ves cómo nace una criatura. Crece, logra algo en la vida y queda una satisfacción aquí dentro del corazón por todo lo que tú hayas logrado en tu vida, en tu familia. Todo el esfuerzo, nada queda escondido, nada se puede olvidar. Cada detalle del esfuerzo que tú tuviste tendrá una recompensa. Hablando espiritualmente es similar. Todo lo que hagamos hablando espiritualmente delante de la presencia de Dios, todo lo apunta para luego darnos una recompensa a cada quien conforme al esfuerzo que cada quien haya tenido. Vamos a buscar una porción de la Biblia. Vamos a buscar Lucas 3:21. Le damos lectura. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. Así como estamos de pie. Bendito Dios. Hoy te queremos dar gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por tu ayuda, por la comida, Jesús, por la bebida, por la salud, por la vida, por la paz, la tranquilidad que tú nos concedes ese privilegio, todavía hasta el día de hoy, Jesús. Y yo te pido que tú nos ayudes, no solamente a recibirlas, sino también a reconocer de dónde vienen estas bendiciones, Jesús. Por favor, danos gracia, que este mensaje sea muy entendido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Vamos a captar, a ver, una pregunta. ¿Para qué se bautizó Jesús? Yo creo que es una buena pregunta. Cuando todo el pueblo se bautizaba, también Cristo fue bautizado. Aquí me dice que Jesús fue bautizado. Jesús no fue bautizado para que se le perdonen pecados. Más bien Cristo fue bautizado porque tenía que comenzar su ministerio. Versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Leví. Acá hay dos puntos muy importantes. Uno, el bautismo de Cristo, que reconocemos que es como para que empiece su ministerio. Y número dos, aquí nos muestra que tenía 30 años de edad. ¿Qué había en su mente de Jesús? Tengo que comenzar mi ministerio. Para algo he venido a esta tierra. Y así estaba, esperando el momento en que iba a comenzar su ministerio. Alguien pregunta, ¿y cuánto tiempo fue su ministerio? Tuvo 3 años y medio. Eso me da a entender que en 3 años y medio se puede hacer muchísimas cosas. ¿Cuándo? Cuando primeramente te preguntas, ¿qué hago aquí en esta tierra? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Quién me trajo? ¿Cómo es que nací? ¿Cómo es que existo? ¿Para qué soy bueno? ¿Con qué propósito me ha traído Dios? ¿Ha cruzado estas preguntas en tu mente? En Cristo, ya pronto voy a comenzar mi ministerio. Y ya pronto, y apenas cumplió los 30 años de edad, comienza el ministerio de Cristo. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer en 3 años y medio. Claro, si primeramente nos preguntamos, ¿qué hacemos aquí? Si no hay eso en la mente, hay personas que dicen, tengo 5, tengo 10, tengo 15, tengo 20, tengo 30 años de estar escuchando palabra de Dios, y la pregunta es, ¿y con qué propósito? ¿O qué es lo que has logrado? ¿Hasta dónde te ha bendecido Dios? ¿Cuál es el plan de Dios en tu vida? Si no analizamos esto, va a pasar mucho tiempo. Primero, nunca vas a comenzar un ministerio. Y número 2, no supiste para qué viniste a esta tierra. Pero sí, vamos a ver qué se logra en 3 años y medio. Libro de Mateo capítulo 10, versículo 1. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera
y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Lo primero que hizo es, ayúdame, Señor. Hay mucha necesidad. Por donde yo vaya, por donde yo me mueva, veo mucha necesidad. Y esa misma necesidad le impulsó a clamar y a suplicar, porque dice que se pasó toda la noche orando antes de llamar a sus discípulos. Hay mucha necesidad. Necesito ayuda, Señor. Entonces, amaneciendo, empezó a llamar a sus discípulos. ¿Con qué propósito? ¿Cuál era el propósito de Cristo al llamar a un discípulo o a un apóstol? ¿Habrá algún propósito? ¿Para algo los habrá llamado Cristo? ¿O los habrá llamado nada más para que sean sus guardaespaldas? ¿Para que lo defiendan? No. Los llamó con un propósito. Les dio autoridad sobre los espíritus malignos o inmundos, para que los echasen fuera. Les dio autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Había mucha necesidad. Versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro. Segundo, Andrés, hermano de Pedro. Tercero, Jacobo, hijo de Zebedeo. Cuarto, Juan, hermano de Jacobo. Y así los fue llamando de uno en uno, con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Echar fuera demonios, orar por los enfermos, sanar a los dolientes. Había un propósito. ¿Qué sucedió? Ese propósito, o ese plan de Cristo, de llamar a los 12 apóstoles, cuando se dio cuenta, eran 12 hombres que se dividían por grupos yendo a predicar la palabra de Dios. Entonces hay un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? A veces pensamos que el bautismo lo es todo. Así se cree. Hay congregaciones donde creen que hablar en lenguas es lo todo. Hay congregaciones donde creen que el predicar y el salir a hablar palabra de Dios es lo todo. Hay congregaciones que se meten a los hospitales o se meten a las cárceles y eso es lo todo. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida hoy en esta noche? El plan de los apóstoles es este: orar por los enfermos, echar fuera demonios. ¿Y cuál es el plan de Dios para ti? Y te das cuenta que es lo mismo. Cristo solamente estuvo 3 años y medio en su ministerio. Y lo demás se lo dejó a la iglesia. Y lo demás se lo dejó a los que iban a estar convertidos. Yo termino mi ministerio, pero, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El plan de la predicación se lo deja a los apóstoles, y después a los discípulos, y después a los otros discípulos, y hasta el día de hoy siguen más discípulos que deben de estar llevando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para arrebatarlos. ¿De dónde? Del infierno de fuego a donde está yendo la gente. Eso es la evangelización. Ese es el plan de Dios en cada uno de nosotros. Llamó a 12 y los mandó a predicar. Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. ¿Qué se pudo dar cuenta con los 12? No basta con 12. Se necesita más. Hay mucha necesidad. Hay mucho drogadicto, hay mucho borracho, hay mucho adúltero, hay mucho fornicario, hay mucho endemoniado. Hay que irlos a ayudar. No me basta con 12. Nombró 70 más y los mandó también. Los envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Por eso es que yo pregunto, ¿cuál es el plan de tu vida hoy día? Porque si no comprendemos el plan de Dios en nuestras vidas, no podemos entender esto. Dios te llama con un propósito. Todo el que llega al bautismo, Dios tiene un propósito en tu vida. Alguien me dice, es que yo no estoy bautizado, hermano. No te has bautizado porque no has querido.
Muchos están esperando que se cierre la puerta para que entonces quiero bautizarme, hermano. Tantito que se cierre la puerta, van a ver cómo montones van a estar queriendo buscar un bautismo. Se cerró la puerta. Pero mientras está abierta, el que no se ha bautizado es porque no quiere responsabilidad. Porque no quiere darse cuenta de la importancia de lo que Dios quiere en ti y de lo que Dios quiere en mí. Por la mucha necesidad. Día que pasa, no hay más santos. Cada día que pasa, hay más borrachos. Día que pasa, no más gente se está yendo a la vida eterna. Día que pasa, más gente se está yendo al infierno. ¿A qué se debe? Antes eran 12, luego 70, y había mucha bendición. Hoy hay congregaciones por todos lados, por todos lugares, en todas las ciudades. Y sin embargo, la borrachera aumenta, las drogas aumentan, los adulterios aumentan. Todo está aumentando. ¿A qué se debe? A que tú no estás cumpliendo tu ministerio. Cristo llamó a 12, los mandó a predicar. Cristo llamó a 70, los mandó a predicar. Nadie dijo, es que mi trabajo, es que mi negocio, es que mi esposo no me deja, o mi esposa, o mis hijos, o mis nietos. No había nada de eso. Aquí era lograr primeramente una cimentación, un bautismo y a echarle ganas, predicando la palabra de Dios. Versículo 2. Y les decía, la necesidad es mucha, o la mies a la verdad es mucha, y los obreros son muy pocos. Por tanto, rogad al Señor de señores, que es el Señor de la mies, que envíe más obreros a su mies. El plan hasta el día de hoy es que la gente se arrepienta, Señor, que la gente se convierta, Padre mío, que la gente logre un bautismo, que logre una cimentación, que logre una perseverancia en su vida, para que pueda ser una vasija para Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? No vemos la necesidad, no lo visualizamos, no lo entendemos, porque muchas veces estamos más afanados en nuestra propia casa, en nuestro propio negocio, en nuestro trabajo. Estamos viendo cómo ganar más, cómo vivir mejor, y no nos estamos dando cuenta de la necesidad de que la gente, cada segundo que pasa, 10 ya se fueron al infierno, hablando mundialmente. Por millones se están yendo al infierno, tanta gente que pudiendo haber tenido oportunidad para que alguien le predique, nadie lo ha hecho, porque muchas veces no hay tiempo. Yo lo que puedo ver es que si no sé para qué me trajo Dios a este mundo, no puedo entender. La mies, a la verdad, es mucha, Señor. Hay pocos obreros. ¿Quién quiere entregarle su vida a Dios para ser un obrero? Para andar con la Biblia en la calle, para andar con los folletos, para andar con un megáfono, para tener folletos y subirse a los autobuses con alguna guitarra y predicando en los autobuses, en los parques, donde se pueda meterse y estar cumpliendo el mandamiento de Dios. Digo, ¿por qué no se hace? Porque es mucho más fácil ofrendar, diezmar. Porque es mucho más fácil asistir. El hombre busca lo más fácil, pero no es así. Tanto valor tiene la ofrenda, como tanto valor tiene este mandamiento. Si yo cumplo con uno y no cumplo con los dos, de nada me va a servir. Hechos capítulo 1, versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos ya no eran 12, ya no eran 70, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, la palabra de Dios siempre va para arriba, con responsabilidad, sabiendo que el que viene a los pies de Cristo es para ser una vasija de Dios. Me voy a convertir porque la mies es mucha, los obreros son pocos, y yo sé que Dios me trajo con un propósito a este mundo. Él quiere que yo me arrepienta, Él quiere que yo me convierta, Él quiere que yo viva una vida en santidad, para que eso que yo he logrado, yo pueda lograrlo, o dejar que Dios lo logre en aquel que yo le predique la palabra de Dios. Ese es el plan del cristianismo. ¿Cuántas congregaciones hay? Muchísimas. ¿Qué está sucediendo con esto? ¿Predicar en los hospitales? Pregunto. ¿Ir a predicar en las cárceles?
¿Dónde te está moviendo Dios? ¿Estás predicando en los parques? Cuando te subes en un autobús, ¿estás repartiendo folletos o volantes? ¿Le das testimonio de tu vida a alguien que está a tu lado? ¿A tu vecino le das testimonio de todo lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿O solamente es negocios, dinero? Tengo un negocio para ti. ¿Cuánto? Hay un trabajo que te busqué para ti. ¿Cuánto pagan? ¿Es para lo que te trajo Cristo? Yo creo que no hemos entendido el plan de Dios en cada uno de nosotros. Ya no 12, ya no 70, 120 en número. Dios te bendiga. ¿Cuántos obreros tenemos aquí? Futuros obreros. Es lo más precioso. Cuando tú te dejas guiar por Dios, cuando tú te dejas mover por Dios, y no seas tú el que te mueves por necesidad o para vivir mejor. El cristianismo tiene un plan. Nada más que el que no quiere no lo entiende, pero tiene un plan. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. De 12 brincó a 70, de 70 brincó a 120, y de 120 brincó a 3,000 personas convertidas para la gloria de Dios. ¿Cómo se logra esto? Yo pienso que se logra cuando se recibe la palabra, son bautizados, se añaden, y luego que se añaden, se convierten en vasijas para lograr nuevas almas también. Yo creo que es lo que quiere Dios. Más que reuniones, más que ofrendas, más que negocios. Cada uno que se va al infierno estará diciendo Dios, fulanito vivía enfrente, nunca le dio testimonio. Era su compañero de trabajo, nunca le dio testimonio. Era su pariente, nunca le dio testimonio. En lugar de estar ganando almas para Cristo, estamos dejando que las gentes sigan yendo al infierno y lo único que dice Cristo, tú eres el culpable. Porque es la verdad, a veces se muere el vecino de frente, a veces se muere el vecino de al lado, a veces se muere tu mismo pariente. Y dices, ¿cómo no le hablé de Cristo? Exactamente, ¿cómo es que no le hablaste de Cristo? Dios quería que tú le hables, para que también ellos tengan acceso a la vida eterna. ¿Cómo se dice vulgarmente? No te ha caído el 20. O sea, no lo has entendido. ¿Con qué plan te trajo Dios a este mundo? ¿Será que nos trajo Dios solamente a que tengamos una buena casa, un buen negocio, un buen vehículo, una buena ropa, una buena comida? ¿Para eso nos habrá traído Cristo? ¿O Cristo demostró que no para eso vino? Nació en un pesebre, creció normal como cualquiera. Luego que creció, no tenía ni siquiera una casa, no tenía un vehículo, no tenía nada. Él vino para salvar a la humanidad. Y los que buscó eran con el mismo propósito. Y hasta el día de hoy se predica la palabra de Dios para que los que quieran ser cristianos tengan el mismo propósito. Pero alguien lava su conciencia, con que yo dé mi ofrenda es más que suficiente. No es cierto. Ese no es el plan de Dios. Después de 3,000, Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. En cada momento crecía más la obra de Dios. Y más. Claro, un buen convertido es un ganador de almas. Un mal convertido es un perdedor de almas. ¿Por qué digo mal convertido? Porque el que está mal convertido, ni siquiera el esposo o a la esposa o a los hijos puede ganar. En cambio, un buen convertido, uno que está bien convertido, gana a la esposa, gana a los hijos, gana a los vecinos, gana a los parientes, porque tiene la mente de Cristo. Estoy en este mundo no para enriquecerme. Cristo me ha puesto, me ha traído, me ha convencido, me ha transformado. Y Cristo quiere que yo predique la palabra de Dios. ¿Cómo convencer a las gentes que van a un templo a que sepan cuál es el propósito de Dios? Es terrible. Buenas conversiones, una multiplicación. Malas conversiones, ¿cómo está tu colonia?
¿Hay más cristianos? ¿Cómo está tu colonia? ¿Más afeminados? ¿Más homosexuales? ¿Más prostitutas? ¿Más borrachos? ¿Más agencias? ¿Cómo les dan permiso a esas agencias? ¿Más clandestinos? 1, 2, 3, 4 de la mañana, un montón de clandestinos. ¿Donde venden droga? Dios mío, por montones. Por donde te muevas en toda la ciudad. En los pueblos, lugares donde se venden droga. ¿Por qué se ha multiplicado la maldad? Porque no hay perfectas conversiones. Decimos ser cristianos cuando no hacemos lo que Cristo nos manda. Lo más importante es vivir la palabra de Dios, y por medio de lo que yo vivo, entonces doy testimonio y predico para que otros se conviertan a Cristo. Así sí se convierten. Así sí se multiplican. Pero si no hay esa visión, no se logra. Vamos a ver Jeremías 48, versículo 10. Dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Utiliza una expresión, utiliza la palabra maldito. ¿Maldito quién? Maldito es aquel que cuando uno es lanzado al infierno, no te duele. ¿Sí me entienden qué es? Cada segundo se van 10 personas al infierno. Que se vayan, ni me interesa. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. No le interesa quién se muere. No le interesa quiénes se van al infierno. No le interesa si mamá o papá están perdidos y se van a ir al infierno. No le interesa. No le interesa si los hijos están yendo al infierno. No le interesa. No le duele. No hay ningún dolor. No hay nada que lo redarguya en el corazón. Se está perdiendo tu familia. Se va a ir al infierno tu familia. Tienes que echarle ganas. Tienes que agarrar fuerzas. Me vale. Trabajo más. Vivo mejor. Más amigos. Mi ambiente. Mi vida. Mi egoísmo. Mi indolencia. Maldito el perezoso. Indolencia es pereza. El perezoso está viendo cómo se van al infierno. Estoy cansado. Mañana lo hago, otro día lo hago. Y así se las pasa 1 año, 2 años, 3 años. La gente se va al infierno, no le duele. ¿Te duele ver al esposo perdido? ¿A la esposa perdida? Pregunto, ¿a dónde se va a ir? Muere, ¿a dónde se va a ir? Y te das cuenta que al infierno. Porque no hay 3 lugares, hay 2. O se van con Cristo, o se van al infierno. Y si se van al infierno, nadie los puede sacar de ese lugar. Ahí se queda, hasta el juicio final. ¿Y qué haces para que la gente no se vaya ahí? ¿O qué haces más bien para que la familia no se vaya a ese lugar? No haces nada. ¿Por qué? Porque tienes otra mentalidad ajena a la mente de Cristo. No hay mente de ganar almas para Dios. No hay mente para arrebatar las almas que se puedan para que no se vayan al infierno. Solo tú, nada más. Tienes razón. Por eso muchos no predican la palabra de Dios, porque no les duele. ¿Para qué van a predicar? No hay dolor en el corazón. Es lo mismo que está pasando en China y en otros lugares. Atropellan a un perro, ni caso le hace. Atropellan a un ser humano, ya ni caso le hace. Increíble. A eso se le llama indolencia. No hay dolor por los que se van al infierno. Se está acabando todo eso. Ezequiel capítulo 3. Versículo 18, dice: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú estás en tu hamaquita o en tu cama meciéndote, sin que te intereses para hablarles, tu cama, tu hamaca, tu televisión, tu computadora, tu tablet, tus videos, no te interesa a los que se vayan al infierno. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no les amonestares ni les hablares, para que el impío sea percibido, para que el impío aprenda que está en su mal camino. El propósito es que viva. Si tú no le predicas, el impío se va a morir por su maldad, pero su sangre, el impío no entra a la vida eterna, tampoco tú entras a la vida eterna.
por cuanto tuviste oportunidad de hablarle al compañero de trabajo que está junto a ti todos los días y que no le dices testimonio jamás. Al contrario, tu carácter, tu enojo, tu ira, toda tu vida que vio tu compañero de trabajo, dijo, para ser cristiano, mejor me quedo como estoy. Él se va a perder. Tú también te vas a perder por no dar un buen testimonio. Por cuanto Dios tenía un propósito de que tú ayudaras a otro y no lo hiciste. El impío morirá por su maldad, pero tú no te me escapas. Yo demandaré tu sangre de tu mano. ¿Por qué murió tu esposo y no le predicaste? ¿Por qué murió tu esposa y no le predicaste? ¿Por qué murió tu hijo y no le predicaste? ¿Por qué murió tu vecino de enfrente o de al lado y no le predicaste? ¿Sabes qué? Ese se fue al infierno y tú también. Aunque digas, yo leía la Biblia, yo oraba, yo ayunaba. Aunque digas, yo daba mi diezmo o daba mi ofrenda, hay indolencia en el corazón de muchos. No saben el propósito de Dios hasta el día de hoy. Dios te bendiga. ¿A dónde se va a ir el impío? ¿A ver los niños? ¿A dónde se va a ir el impío? Al fuego. ¿Otro? ¿A dónde se va a ir el impío? Al infierno. ¿Y el cristianito, que nunca le predica a nadie? Al infierno también. Al mismo lugar se van a ir. Tanto el impío como el que también no pudo vivir la palabra de Dios, murió, ahí también se va a ir. Y si alguien dice, es que yo hacía sanidades en tu nombre, Señor, dice Cristo, ¿quién eres? No te conozco. Iba al templo cada domingo, Señor. ¿Quién eres? No te conozco. Daba mi ofrenda, no fallaba yo. ¿Quién eres? No te conozco. ¿Por qué? Porque tú estás puesto para predicar la palabra a fin de que el impío se arrepienta y venga también a los pies de Cristo. Digo, es muy entendible. Cuando yo le dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le hablares, no le amonestares. ¿Para qué? A fin de que se vuelva de su mal camino. Es el propósito de la predicación. A fin de que proceda a un arrepentimiento, a fin de que se vuelva de su mal camino. Y entonces viva. Pero por cuanto tú no le predicaste, el impío se va a perder y tu sangre yo la demando de tu mano. ¿Qué ganaste con 2, 5, 10 años sentado en una congregación? No ganaste nada. Porque el plan de salvación es, predica lo que Dios tiene puesto en tu corazón. Tienes que ayudar a que otros también se salven. Ese es el cristianismo. El cristianismo barato que está en las religiones es, vente cuando puedas, asiste cuando tengas tiempo. El cristianismo genuino de Cristo es este. Dios, vamos a utilizar esta palabra, te necesita. Dios quiere que te conviertas urgentemente. Oh Dios, si ya estás convertido, Dios quiere que perseveres bien cimentado, porque Dios tiene un plan o un propósito en tu vida. Donde tú trabajas, todo tu alrededor, tienes que ganarlos para Cristo. En tu familia, tienes que hablarles verbalmente y también con tu vida, para que los ganes para Cristo. No lo haces, qué lástima. El venir aquí, yo no doy vida eterna. El que da la vida eterna es Jesús. Siempre y cuando obedezcas sus mandamientos, no mis mandamientos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Que prediques la palabra de Dios, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Tú estás puesto para que redarguyas, reprendas, exhortes con toda paciencia y doctrina. Ese es el plan. Yo no puedo ver otro. Ese es el plan para todo el que viene a los pies de Cristo. Predicar la palabra de Dios. Insta, o sea, ayuda, bendice, guía a otros a tiempo y aún fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Otro texto. Santiago capítulo
2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? La pregunta es, ¿será que tu ofrenda te salvará? La pregunta es, ¿será que el asistir a tu congregación te salvará? La pregunta es, ¿será que cuando leas la Biblia de vez en cuando te salvará? Y te das cuenta que no. La Biblia dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene mucha fe, pero no tiene fuerzas, no tiene poder, no tiene obras? Su boca, para las novelas, te lo dicen detalladamente. Para las películas, Dios mío, te lo dicen detalladamente. Para las cosas de Dios, boca cerrada. Puedes platicar media hora con la persona, te hablan del mundo, te hablan de guerra, te hablan de presidentes, te hablan de todas cosas. De Cristo, cerrada la boca. Digo, ¿por qué? ¿Por qué será así? ¿Podrá la fe salvarte? Esos que dicen, tengo mucha fe en Dios. Tienes fe, pero no tienes obras. Es que Dios me sanó cuando estaba muy enfermo. ¿Correcto? Es que Dios me libró de un accidente. Correcto. Es que Dios es muy bueno en mi necesidad. Dios suplió todas mis necesidades. Correcto, es muy bueno, si lo creo. Esa fe que tú tienes, ¿te salvará? ¿O necesita las obras? Noé tuvo fe y también tuvo las obras. Tuvo fe de que cuando Dios le dijo va a haber un diluvio, lo creyó. Eso es fe. Y las obras no solamente lo creyó, lo hizo. A eso se le llama fe y obras. Abraham tuvo mucha fe y también tuvo obras. Cuando Dios le dijo, quiero que me sacrifiques tu hijo, él dijo, amén, Señor. Esa es la fe. Pero no solamente la fe. Enalbardó a sus asnos, les puso la leña, montó a su hijo, montó a sus siervos, y de allí se fueron al monte Moriah. La fe sin obras no funciona. Puedes decirme que tienes mucha fe, pero si no tienes obras, de que esta boquita se esté abriendo para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, y logres convencer o logres ayudar a que las gentes se salven, no hay salvación. A veces como que se nos olvida el plan de Dios. Pero gracias a Dios que Dios nos los vuelve a acordar. ¿Podrá tu fe salvarte? Lo dudo. Vamos a ver el 17, aquí abajito. Así también, la fe, si no tiene obras, es o está muerta en sí misma. Esas boquitas que no se abren para testificar de Dios, esa fe está muerta. Esos de que se convierten y no predican la palabra de Dios, esa fe está muerta. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos ya se tardaron para bautizarse? El que no me bautizo porque no quiero salir a predicar, ni me gusta. No ganas nada. No quiero echarme compromisos. Mejor me quedo así como estoy. No ganaste nada. Solo te digo algo más. Cuando Dios se cumplió el tiempo, Él cerró la puerta del arca. Es lo mismo hoy día. Todo que cierre la puerta a Dios, se acabó la salvación. Aprovecha hoy, que está abierta, pero aprovecha con entendimiento. Dios quiere que yo sea una vasija, un tabernáculo que esté a la disposición, que me guíe Cristo para lo que Él quiere en mi vida. Te lo digo porque muchos se convierten y dicen, yo me voy a bautizar, hermano, pero nunca me mande a predicar. ¿Cómo está eso? Yo me voy a convertir, pero no quiero ir a las cárceles a predicar. Bueno, amén, pues no te puedo bautizar. Porque cuando alguien se bautiza, comienza su ministerio. Comienza Dios a obrar en su vida. Dios les bendiga. A ver, levanten la mano los obreros. Sí hay obreros. Les voy a profetizar algo. ¿No hay obreros? Más cantinas, más agencias de cervezas, más droga en tu colonia, más fornicaciones. Si no hay obreros, la maldad tiene que crecer. Tú eres la luz. Si tú brillas, la maldad es el pecado. La luz hace que las tinieblas desaparezcan. Pero no hay luz. Las tinieblas toman control.
del mundo. Es normal. Tiene que ser así. Bueno, pues vamos a orar. Que Dios levante obreros. Vamos a pedirle a Dios. Bendito Dios, te doy gracias, porque esa es la verdad, mi Dios. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y aquel hermano, aquella hermana, o aquel que debiera ya haber tomado una decisión en su vida, pero no lo ha hecho. Cuando yo le dijera al impío, te vas al infierno, porque no le entregaste tu vida a Dios. Dios va a ver también a aquel que se bautizó, aquella que se bautizó, pero que no está cumpliendo con su ministerio, Señor Jesús. Y yo te quiero pedir que tú abras los ojos del entendimiento, Señor. Porque no es un juego, es la verdad. Es la verdad, bendito Dios. Cristo tuvo 3 años y medio de ministerio. Y hasta allá llegó porque le quitaron la vida y dijo, no hay problema porque el ministerio lo sigue la iglesia. Y hasta el día de hoy, Padre, la iglesia tiene la responsabilidad de llevar la palabra de Dios en todo lugar, en todo rincón, a todo lugar donde se pueda, Jesús. Padre, ayúdanos y bendícenos, mi Dios. Derrama gracia, mucho poder, mucho entendimiento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios.